Buenos días, hermanos. Dios los bendice. Bueno, pues me da mucho gusto volverlos a ver. Y pues como todo tiene un principio, vamos a tener ya prácticamente un final. Y vamos ya a nuestro penúltimo tema del curso F, básico F. Yo le doy muchas gracias a Dios de que nos haya permitido llegar juntos hasta aquí y que espero que todos estos temas nos hayan sido de ayuda y para seguirnos preparando y seguir teniendo el conocimiento en nuestro Señor y en la palabra, porque tenemos que estar preparados. Además, estos temas la verdad nos ayudan a afirmarnos en estos tiempos que estamos viviendo. Yo le doy gracias al Señor. Bueno, pues como siempre les voy a pedir que iniciemos con una oración. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos los que están oyendo, viendo el video. Bendice a sus familias, Padre. Y pongo este tema en tus manos, Señor. Yo no soy digna, tú lo sabes. He tenido la misericordia y el privilegio de ser tu ayudante, Padre, tu discípulo también, tu alumna. Y te ruego, Señor, que seas tú quien tome el control. Sé tú quien penetres en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros para seguir aprendiendo de las promesas y todo lo que tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y te pido, Señor, que seas tú quien dé la clase. No permitas que en mis labios, mis palabras, mis pensamientos interfieran. Sé tú, por medio del Espíritu Santo, Señor, que nos enseñes este tema. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues sí, hermanitos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante también, que es nuestro futuro. Sí, nuestro futuro como hijos de Dios. Yo quiero, hermanos, que pongan atención. Bien. Nuestro tema va a ser el juicio final. ¿Con qué propósito, hermanos? Para estar preparados para el juicio que tendremos ante Dios. Sí, vamos a estar en un juicio con el Señor Jesucristo. Pero tranquilos, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué nos depara en el futuro el Señor, porque no hemos terminado todavía. Pero antes de entrar al tema en sí, yo quiero darles a ustedes un bosquejo o un conocimiento previo de qué es un juicio. Un juicio está formado por actividades encaminadas a reunir los elementos necesarios para que un juez pueda dictar una sentencia. ¿Sí? Un juicio es para llevar a alguien, ¿sí?, a darle una sentencia aprobatoria o negativa con respecto a sus acciones. Y estos elementos que conforman un juicio están determinados por un defensor. ¿Qué quiere decir? Hay una defensa, hay una persona que se dedica a buscar los elementos, las situaciones, las pruebas para proteger o justificar al acusado y que el resultado sea su inocencia. El otro elemento importante para un juicio es el fiscal. El fiscal se dedica a todo lo contrario, a recabar pruebas para condenar, sentenciar a una pena al acusado. Y en México se da así, nada más está el fiscal, el defensor y el juez. En otros países como Estados Unidos hay un jurado conformado por ciudadanos que escogen, que tienen una moral alta, que son ejemplares,
para que ellos durante el juicio vean las pruebas tanto a favor como en contra y lleguen a un veredicto. Le entregan el veredicto al juez considerando si es inocente o culpable y el juez realiza la sentencia. Pero eso es en Estados Unidos. De todas maneras, como verán, aquí los principales actores de un juicio es el defensor, el acusador y el juez, que es el que emite la sentencia al final de cuentas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a iniciar ya entrando o conociendo lo que es un juicio, vamos a iniciar nuestro tema. Primero, ¿con qué? Con nuestro versículo base. En 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sí, el tribunal va a ser dirigido por el juez y el juez es el Señor Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que sí vamos a estar en el tribunal y Dios nos va a compensar con lo que hayamos hecho, pero también va a estar presente algo más. Continuamos con nuestro tema. Bien, ese día se le llama el día de Jehová o el día final. Y si ustedes recordarán un poco, cuando Jesús antes de ser arrestado ya había anunciado a los apóstoles muchas cosas, desde a qué había venido, cuando iba a ser arrestado, que tenía que ser crucificado y entregado a manos de pecadores, que iba a morir y resucitar al tercer día. Pero cuando estaba orando por ellos hizo una petición especial y dio también un paso especial con el Señor, con Dios Padre, que le dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿A qué se refería con esto? Que Jesús antes de ser arrestado ya iba a culminar a lo que había venido. Como hombre tuvo que venir a nosotros para que en el tribunal, en el juicio, no hubiera quien dijera, pues es que como tú eres un Dios todopoderoso, estás en el cielo, no tienes las pruebas y todo lo que yo he vivido. No vamos a poder hacer eso. Nadie va a poder reclamarle, porque vino en carne como hombre y sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido y aún más, porque Él cargó todos los pecados del mundo en la cruz. Entonces Él le dice que ya cumplió en el aspecto de haber traído la palabra, haber liberado cautivos, enfermos, sanado a mucha gente, en mostrarles la misericordia de Dios y haber vuelto a dar esa palabra maravillosa, la palabra de Dios, e instruir a los hombres que iban a seguir sembrando la palabra y que ya nada más iba a ir a la culminación, al clímax de lo que había venido Jesucristo, a morir en la cruz, a limpiar nuestros pecados, para resucitar al tercer día, ascender y mandarnos al Espíritu Santo, para que siguiese haciendo la obra. ¿Sí? Entonces, el Señor, ese día se llamará el día final. Y en Apocalipsis 6:17 lo dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sí, todo lo que inicia tiene que acabar. Como dice el dicho mundano o del mundo, que dice que no hay mal que dure 100 años. El Señor nos ha estado dando la oportunidad y la oportunidad y la oportunidad de que los hombres nos arrepintamos. Y no lo hacemos, sino todo lo contrario, cada vez caemos más y más y más nos degradamos. Pero ¿cuál es ese punto para que el día final se cumpla? Bien, vamos a ver, iniciamos con la segunda venida de Jesús. Ya hablamos de ello, hablamos en el tema pasado, y Jesús
cuando está siendo juzgado en el Sanedrín, que era un juicio injusto, no había defensores ahí, todos eran fiscales, y los jueces eran Caifás y los grandes sacerdotes que querían condenar a Jesús. Y Jesús aún allí les dice, en Mateo 26:64, que invito a que lo busquen en la Biblia, y dice, Jesús les dijo, tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya Jesús les estaba diciendo, voy a volver, voy a regresar. Y como vimos en el tema pasado, así fue. Vino en las nubes para llamar a los que durmieron, a los que murieron en Él. Es decir, a los que aceptaron como Señor y Salvador a Jesús. Y a los que quedamos vivos, o los que estemos vivos, o los que estemos durmiendo. Pero que hayamos aceptado al Señor como nuestro Señor de nuestra vida y que hayamos hecho y obedecido lo que Él nos ha indicado. Lo vimos en el tema pasado, en Primera de Tesalonicenses 4:17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que estén muertos, que fueron los primeros en ascender, en resucitar, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Es decir, ¿a dónde? ¿Y quiénes somos esos que vamos a ser arrebatados? Somos la novia. Porque sí, el primer propósito de la segunda venida de Jesús es que viene por su novia, es decir, por su iglesia. Y no hablo de un templo, no hablo de una congregación, no hablo de una religión, hablo de las personas que hayamos aceptado al Señor Jesucristo y que estemos dispuestos a seguir sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, y que estemos caminando con Él. Entonces, en Apocalipsis 19:7-8 lo confirma. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. Pero bien las primeras palabras, gocémonos y alegrémonos. Mucha gente ahorita está, no, el fin del mundo, y se están angustiando y poniéndonos como, ¡ay Dios! No, sí están pasando las primeras situaciones que Jesús habló en Mateo 24. Rumores de guerra, hambres, pestes, pandemias, terremotos, rumores de guerras entre países contra otros, el aumento de maldad y depravación y degeneración del mundo. Todo eso se está cumpliendo. Entonces, con más anhelo, con más deseo, debemos de gozarnos y alegrarnos de que va a venir el Señor ya. Pero tenemos que prepararnos, porque aquí dice, y su esposa se ha preparado. El Señor va a venir por su iglesia. Que seamos nosotros, que seamos todos aquellos que acepten al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para podernos ir con Él. Pero también tiene otro propósito su venida. Sí, la iglesia nos iremos con Él y estaremos 1000 años con Él, reinando. Pero, si ustedes vieron, nada más despertaron los que estaban en el Señor Jesús. ¿Qué pasa con los que no despertaron? Que rechazaron a Jesús, que no quisieron saber nada de Él, que inclusive se burlaron, no creyeron ni siquiera en Dios. Y también los que están vivos y siguieron con la misma tónica. ¿Qué pasa con ellos? Pues el Señor vendrá a juzgar. El Señor Jesús viene a juzgar.
Y en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Al decir vendrá con sus ángeles es que estaremos en ese juicio. Su pueblo y los ángeles, todo el Señor va a ser un tribunal. Y en 2 de Timoteo 4:1 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y por qué Jesús es el que va a juzgar? Pues porque el Padre le dio esa potestad. En Juan 5:22 no dice por qué el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Claro, Jesús nos tiene que juzgar, Él es el que estuvo aquí en la tierra. A Él no le vamos a poder decir, es que tú no comprendiste, es que tú no hiciste, es que tú no sentiste. De hecho, yo creo que ese día vamos a tener todos la cabeza agachada, unos adorándolo y otros llorando. Porque va a ser un día de gloria, pero también va a ser un día de tristeza. Pero ¿cuándo pasará esto o cuándo será? Sí, la iglesia va a estar gozando, pero ¿cuándo va a pasar todo esto? Bueno, ya dijimos que el rapto nadie sabe cuándo es. ¿Cuándo va a iniciar el principio de todo esto? Y lo dice en Mateo 24, 27, 36. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. No vamos a saberlo, no nos va a avisar, porque dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Está claro en la palabra. Nadie lo sabe. Tengan cuidado cuando salen que falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que va a venir el 1 de mayo, que va a venir el 7 de marzo, No es cierto, nadie lo sabe, Dios no se lo va a revelar a nadie. Lo único que nos está diciendo es prepárense, estén atentos, pónganse en vigilia, llenen sus lámparas, para que el día que venga el esposo no se queden fuera de las bodas del Cordero. Debemos de estar constantemente velando, porque el Señor, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y yo les pregunto, ¿habrá algún ladrón que nos avise, mañana te voy a robar? Oye, al ratito, cuando salgas del café, te voy a asaltar. No, hermanos, así es un ladrón. Les voy a contar una vivencia que yo tuve cuando era jovencita, que salía yo de la universidad, ya iba rumbo a mi casa en una calzada amplia, no salía por ningún lado nada, y yo iba caminando y de repente 2 personas se me ponen a mi lado derecho e izquierdo, 2 varones. Uno inmediatamente me pone la punta en las costillas, mete su mano debajo de mi cabello porque lo traía suelto para agarrarme el cabello e inmovilizar mi cabeza para que no hiciera movimientos de auxilio o algo así, y el otro inmediatamente metió su brazo en mi otro brazo. ¿De dónde salieron? No lo sé. Si estaban escondidos, no lo sé. No vi de dónde salieron, no me dijeron, oye, ya espérate, ahorita te vamos a asaltar. No, un ladrón no te avisa. Y el Señor lo está advirtiendo, está preparados, porque vendré como ladrón en la noche. Por eso tenemos que estar viviendo cada día, pensando cada día que hoy vendrá. Porque no sabemos, no tenemos la hora especificada, ni la hora ni del día. Puede venir en la mañana, puede venir en la tarde, puede venir en la noche, nos puede agarrar comiendo, porque así lo dice la palabra,
Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Uno estarán durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. No sabemos la hora, por eso debemos de estar preparados. Y como les decía, tenemos que estar pensando en que puede venir hoy. Yo recuerdo que yo todos los días, cuando era estudiante de la universidad, anhelaba tanto y me gustaba tanto mi carrera, que todos los días me levantaba con el pensamiento de echarle ganas, de estudiar y cumplir con todo lo que se me decía, ¿sí? Para poder dar la palabra, para poder terminar la carrera. Buscaba la manera de hacer las cosas. Y en Lucas 12:40 me dice, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando uno está estudiando una carrera, uno se está preparando constantemente. Y en Santiago 5:8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de tener nuestro corazón firme. No podemos estar dudando, no podemos estar haciendo casos a falsos maestros, no podemos permitir que nuestro corazón dude de lo que Jesús nos ha prometido. Él nos dio esa promesa y nos tenemos que tomar fuertemente de ella. Ya vimos que Él resucitó. Hay mucha gente ha querido tirar esto, a que buscan pruebas de que Jesús no resucitó, pero no han podido, porque Dios es un Dios de verdad, es un Dios vivo. Entonces, si ya cumplió hasta ahí, va a cumplir con su segunda venida, porque Él está en el cielo preparándonos moradas y está defendiéndonos ante el Padre. En Lucas 21:36 nos dice, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo les invito a que busquen ese versículo, se los puse ahí para que lo busquen. Y dice, velad, orando en todo tiempo para que nos escapemos de todo lo que va a venir. Porque mientras nosotros estemos con el Señor en las bodas del Cordero, aquí en la tierra va a haber tribulaciones y muy horribles. Va a haber una situación tremenda. ¿Para qué quedarnos? Si tenemos la oportunidad hoy de seguir a nuestro Dios, de aceptar a Jesús, no perdemos nada. A los que estén viendo el video, no pierden nada, hermanos. No pierden el aceptar a Jesús en su corazón. ¿Acaso no tienen la angustia ahorita? ¿No tienen pesares? ¿No están cansados de tener una vida así vacía? Dios lo llena todo. Dios te transforma, te cambia. Todavía estamos a tiempo de encontrar a Dios. Y los que estamos tibios, los que no estamos firmes, estamos a tiempo de acercarnos al Señor, pedirle perdón, regresar a sus brazos. Porque el día de mañana ya será muy tarde y no encontraremos a Dios. Todavía puede ser encontrado. Y después de todo esto, como les decía, el Señor vendrá, pero ya con un juicio. Y ese juicio se llamará el juicio del trono blanco. ¿Sí? La iglesia estará feliz, estaremos en las bodas, pero vendremos al juicio del trono blanco. Porque recuerden que quedó pendiente a las personas que no aceptaron a Jesús, que lo rechazaron como su Señor y que están muertas o vivas, saliendo de la tribulación. En Apocalipsis 20:11 nos dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando
de que va a haber el juicio. ¿Quiénes van a estar en este juicio? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Qué se va a juzgar? Bueno, antes que nada, los elementos que se van a utilizar son los libros de las obras. Y en Apocalipsis 20, 12, Nuevo Testamento, Apocalipsis 20, 12, Nueva Traducción Viviente, nos dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, y entre esos libros también está el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, y según lo que estaba escrito en los libros. ¡Qué impresionante! Se van a abrir libros de nuestras obras, de lo que hicimos, y el libro de la vida, y la Biblia, que es el otro libro que se va a abrir. ¿Por qué el libro de la Biblia, de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? Bueno, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, quiere decir que nacemos de nuevo. Ya estamos vivos, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero al aceptar al Señor Jesús nos da vida porque nos limpia y nos rescata del pecado que nos llevaba a condenación. E inmediatamente nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué dice en Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es lógico. Si no aceptaste a Jesús, si no tienes a Jesús en tu vida, si no te esforzaste, si no subiste, si no, ¿cómo te diré?, cumpliste con los preceptos, no estás en el libro de la vida, porque el Señor te da esa vida conforme tú lo hayas aceptado de verdad en tu corazón, no como un cotorreo, no como una religión. Eso no es aceptar al Señor Jesús. Al aceptar al Señor Jesús, Él cambia tu vida. Yo he visto testimonios y conozco gente que era drogadicta, que era maleante, que era asesino, que tenía hasta gente que se sentía buena y santa y que hacía buenas obras. Aceptar al Señor Jesús y ver su vida transformada. Eso es aceptar al Señor Jesús, a lo que se llama un encuentro con el Señor. No llevar una religión, porque al final de cuentas eso no te va a salvar. ¿Cuál es el otro libro que va a ser abierto? La Biblia, y lo dice en Juan 12:48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La Biblia es las palabras que Jesús vino a darnos. Son las palabras con las que tenemos la salvación, porque nos dan testimonios del Señor. Entonces va a ser abierta. Muchos las quemaron, las se burlaron, las destruyen, pero va a ser abierta ese día. Va a ser abierta ese día y Dios mío, qué terrible va a ser esto. ¿Quiénes van a estar en ese juicio? Bueno, pues ya lo dijimos, que son los que rechazaron a Jesús, los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los degenerados, los depravados, los asesinos, los fornicarios, los adúlteros, los egoístas, los soberbios, los injustos, etcétera, ¿no? Todo lo que encierra el pecado y que no quisieron renunciar a él. Es como cuando están juzgando a un asesino. ¿Tú lo dejarías libre sabiendo que asesinó? No, ¿verdad? Y como dijimos, pues el juicio lo va a realizar Jesús con la autoridad del Padre. Y sí va a haber justicia de Dios. Dios es justo. No hay otro más justo que Él en todo tiempo y razón. La justicia de Dios es invariablemente inmutable y no se altera. ¿Por qué?
porque Dios lo dice en Romanos 3, 25, 26, una traducción viviente, se las voy a leer, hermanos. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Dios permitió que Jesucristo, dio su anuencia a que Jesucristo muriese por nosotros para salvarnos del pecado. Esa es la justicia y el amor infinito de Dios. No lo entendemos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Su grande amor es infinito y no lo entendemos. Y para Él es justicia, dándonos otra oportunidad. ¿Por qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Él pudo haber destruido a la humanidad, volverla a hacer, ya, no entienden, hasta aquí llegaron, pero no. Dice, porque Él miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nos dio una oportunidad más. Veía que el borreguito, todos los sacrificios que hacían no eran suficientes, no limpiaban realmente el pecado, y el hombre caía y caía y caía, y Él, por no destruirlos, dio una otra oportunidad, permitiendo que el Hijo, nuestro Señor Jesús, viniese a cumplir ese sacrificio, a limpiarnos del pecado y darnos oportunidad de vida, rescatarnos de la muerte. Esa es la justicia de Dios, darnos una oportunidad. Pero muchos no los hemos querido tomar. Y otros no hemos sido serios con ellos, con esta oportunidad. Y ahora es el tiempo de que reflexionemos, de que veamos, ¿de dónde soy? ¿De Dios o del enemigo? No podemos ser tibios, hermanos. La palabra es clara, o frío o caliente. Porque si somos tibios, de todas maneras seremos vomitados. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con el Señor. No podemos ser luz en la casa y oscuridad afuera, o al revés, ser luz afuera y oscuridad en casa. Tenemos que ser esa luz que alumbre totalmente, y tenemos que ya decidirlo. Porque en Salmo 62:12 dice así: y tuya, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Él es justo. Él no te va a quitar más de lo que tú hiciste, ni te va a dar más de lo que no resistas. El Señor siempre será justo, inclusive en las sentencias. ¿Qué pasa después del juicio? Va a haber dos destinos, hermanos. Hay dos lugares a donde podamos ir. Los que seamos arrebatados, obviamente el lugar que nos espera es el cielo. Sí existe el cielo. Existe el cielo y existe el infierno. ¿Sí? El cielo es el lugar donde el Señor Jesús dijo que iba a preparar nuestras moradas. Y nosotros, los que creamos, los que hayamos aceptado al Señor Jesús, los que seamos arrebatados, lo digo por fe, porque vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir siendo constantes para irnos con el Señor. Dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya no existía más. Entonces, y en 2 de Corintios, escuchen bien, búsquenlo si quieren en la palabra, 5:1 nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Un lugar donde vamos a poder estar adorando, alabando, viviendo bajo el cobijo de nuestro Dios Todopoderoso, bajo sus alas, bajo su amor, bajo su protección, donde nos ha prometido que no va a haber enfermedad, ni miseria, ni muerte, ni injusticia, ni lloro, sino todo lo contrario. Vamos a tener el amor eterno de nuestro Señor. En contraste, hay un lugar que es un lago que arde con fuego y azufre, un lugar de tormento, un lugar de infierno. Y lo dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos hablando de la muerte segunda. Qué horrible, porque es una muerte eterna. Mucha gente se burla y dice, no, pues nos vamos a ir a bailar allí y una discoteca. Híjoles, no saben lo que dicen. No tienen idea del lugar de tormentos, del lloro y crujir de dientes, como lo dice Jesús en su palabra. Y sí existe, no hay un tercer elemento, no existe el purgatorio. Porque en la Biblia al revés y al derecho no existe. Y en ¿dónde está el lugar más claro este ejemplo? Está en Lucas 17. Lo buscarán con más calma, donde habla de... Permítanme tantito, creo que sí. Donde hablan de Lázaro, el rico y el Lázaro, ¿sí? Donde, ay Dios mío. El rico y el Lázaro, perdón, es el 16, donde habla del rico y el Lázaro, no Lázaro el que resucitó el Señor Jesucristo, un Lázaro que era pobre y mendigo, y que anhelaba, lleno de llagas, y que anhelaba, al mendigar, siempre pasaba un rico, o en la puerta del rico, si no mal recuerdo, pedía limosna y migajas para comer, y el rico no se tocaba el corazón. Él vivió una vida abundante, llena de desenfrenos, de displacencias, una vida mala. Y al morir los dos, uno va al cielo y el otro va al infierno. Léanlo, porque allí está. No dice, y en medio de ellos está el purgatorio. Eso no es cierto. Es infierno o cielo. Y además, hermanos, pues, dice que el Señor Jesucristo dirá en ese juicio, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y los que se burlan, sí, van a estar allí en el infierno con el diablo y todas las huestes que siguieron a él. En un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de tormento. Pero nosotros debemos de seguir firmes, creyendo todo al Señor. Me encanta la parte donde habla de Tomás, cuando le dice, muchos no van a ver lo que tú estás viendo y van a creer, me van a creer a mí. Y esa creencia es la fe. Pero esa fe tiene que ir con acciones. Tenemos que seguir adelante, hermanos, esforzándonos. Si estamos débiles, pidiéndole fuerza al Señor. Si nos falta sabiduría, pedirle sabiduría al Señor. Pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos enseñe, que nos instruya,
tener un contacto con Él constantemente, una relación. Porque en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que vivir la palabra en nuestra vida física y espiritual, en casa y fuera de casa, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que ser justos, perdonar al que nos maldice, como dice el Señor. Es difícil, pero el Señor nos da ese amor. Si somos criaturas, si somos sus hijos, lo vamos a poder hacer. Hinquémonos, oremos, busquemos a Dios con nuestro corazón en la mano. Arrepintámonos si pecamos, porque Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y nosotros se los confesamos a tiempo. Sabemos de antemano que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Si tú lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, tienes esa oportunidad de ser salvado. Si tú te arrepientes en tu cuarto o en tu lugar y lo aceptas como Él, como Señor y Salvador al Señor Jesús, ya tienes el principio de esa vida que Él te está prometiendo. Y nosotros, los que ya lo tenemos en nuestro corazón, arrepintámonos y busquémoslo con mayor fervor. Dios nos está dando ese tiempo de reflexión. En Filipenses 3:14 dice que nuestro deseo es proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo, pero hagan lo suyo, hagámoslo nuestro, sigamos esa meta. Cuando yo era estudiante, mi meta era terminar la carrera. Anhelaba terminar la carrera a la que estudié. Y gracias a su misericordia, a pesar de que a veces no había para los camiones, de que a veces había malpasadas, de que había desveladas, de que no tenía para el material, que a veces tenía que trabajar estudiando, que era muy difícil. Llegué a la meta de terminar la carrera. Así es con el Señor, prosigamos a esa meta. Vale la pena, si una carrera aquí en la tierra vale la pena, imagínense el poder estar con el Señor por toda la eternidad. Hagámosle caso a Pablo, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dios nos está llamando. Para terminar, hermanos, vamos a nuestra conclusión. Como les decía, también nosotros vamos a estar ahí. Y en Apocalipsis 22:12, cuando ya el Señor haya juzgado desafortunadamente a los que no lo siguieron, también nosotros tendremos ahí un juicio, pero muy diferente. Y en Apocalipsis 22:12 lo dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Va a haber coronas, hermanos, va a haber premios, va a haber galardones. Claro, el mayor galardón va a ser estar con Él, pero el Señor es justo. Y en 2 Corintios 5:10, lo vuelvo a repetir, que fue nuestro versículo base, porque nosotros también seremos juzgados para que recibamos conforme hayamos hecho. Yo me imagino a hermanos misioneros, a los que dieron su vida por llevar la palabra, a evangelistas, a predicadores, a hermanos diáconos, todos recibiendo un premio, un galardón por parte del Señor. Pero vuelvo a repetir, el primer galardón, el más hermoso, el más bello, es estar con Él. Con esto concluyo y les doy las gracias por la paciencia y el amor que tuvieron conmigo
para este curso. Yo les pido que nos veamos y que ya no falten, que hagan todo lo posible, porque vuelvo a repetir, es una bendición estar juntos y compartir lo que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros y a nuestro corazón. Los espero en nuestra reunión de Zoom. Que Dios los bendiga, y aquellos que vieron estos temas, que Dios en su misericordia y ustedes les den la oportunidad de conocerlo, de permitirle ser su Señor y Salvador en su vida. Créanmelo, no hay nada que perder, al contrario, es todo que ganar. Se lo dice alguien que estaba en el mundo desesperada, cargada, llena de conflictos, llena de desesperación, y quiero cometer algo terrible con su vida cuando llegó Dios a mi vida. Que Dios los bendiga. Cuídense y hasta luego.